Buenas noches, me llamo Marco. He sido conductor de camiones de carga durante más de una década. Durante esos años en la carretera, especialmente de noche, me ocurrieron cosas que muchos podrían considerar fuera de lo normal. Les voy a contar una de las experiencias que más me impactaron. Estaba dejando la ciudad de Mexicali y mi ruta me llevaría a lo largo de toda la frontera hasta llegar a Nuevo Laredo. Partí cerca de las 8 p.m., completamente descansado después de una buena siesta en un parador, listo para una larga noche al volante. La carretera estaba inusualmente tranquila esa noche, apenas sin tráfico, lo que normalmente me parecía perfecto. Ya había pasado la medianoche cuando, de repente, observé una furgoneta blanca que emergió de entre los arbustos y se posicionó detrás de mi camión. No le presté mucha atención al principio, asumiendo que quizás alguien había parado allí para descansar. Sin embargo, la furgoneta no me adelantaba. Debido a que tenía que mantener una velocidad baja por seguridad, usualmente invitaba a los vehículos detrás de mí a pasarme, señalándoles con las luces. Hice lo mismo en esta ocasión, pero la furgoneta se mantuvo detrás sin intentar adelantarme. Pensé que posiblemente el conductor estuviera nervioso por manejar de noche y no estuviera familiarizado con la ruta. Por ello, reduje aún más mi velocidad y le señalicé nuevamente, pero él también redujo la suya, manteniéndose justo detrás de mí. Para ese momento ya estaba comenzando a irritarme. No entendía qué intentaba hacer el conductor de la furgoneta, pero decidí ignorarlo y seguir mi camino. Un par de horas más tarde, la furgoneta aún seguía detrás. Opté por detenerme en una estación de servicio para usar el baño y comprar algo de comer, y también para darle la oportunidad a la furgoneta de continuar su camino sin seguirme. Sin embargo, cuando giré para entrar en la estación, la furgoneta hizo lo mismo. No se dirigió hacia el área de estacionamiento, sino que se detuvo en el borde de la carretera, con las luces aún encendidas. Entré al baño y visité la tienda, y al salir, la furgoneta todavía estaba allí, como si estuviera esperándome. Ciertamente frustrado, decidí acercarme para confrontar al conductor, preguntándole directamente si me estaba siguiendo o si todo era una broma pesada. Al llegar, comencé a golpear el vidrio tintado del vehículo, intentando ver al interior sin éxito. Le exigí que abriera la ventana, que dejara de esconderse y enfrentara la situación, pero no obtuve respuesta. Le advertí en voz alta que si continuaba siguiéndome, lo reportaría a mis colegas transportistas para que tomaran medidas. De repente, el conductor arrancó la furgoneta bruscamente, casi atropellándome en el proceso. A pesar de mi enojo, sentí un alivio al ver que finalmente se alejaba, permitiéndome continuar mi ruta en paz. Regresé a mi tráiler y permanecí allí parado unos 30 minutos. Tomé un cigarrillo para calmarme y luego retomé la marcha, pensando que todo había vuelto a la normalidad. Sin embargo, cerca de las 3 de la madrugada, increíblemente, la misma furgoneta blanca reapareció detrás de mí. Empezaba a parecer una broma macabra. No sabía cómo reaccionar. Estaba irritado y confundido, sintiendo que esto ya era un asunto personal. Me propuse llegar a un área de descanso próxima que quedaba a 1 hora y media de distancia, donde pediría ayuda a otros camioneros para confrontar al persistente conductor de la furgoneta. Así que continué conduciendo con paciencia, con la furgoneta aún pegada a mi tráiler, hasta que finalmente comenzó a acercarse más, alineándose a mi lado. Pensé que finalmente la camioneta intentaría adelantarme, así que reduje la velocidad, pero el conductor hizo lo mismo. Desde mi espejo podía ver que estaba observándome directamente. Le hice señas insistiendo en que pasara porque era riesgoso mantenerse tan cerca. Sin embargo, la camioneta empezó a acercarse más a mi tráiler. Confundido y sin saber cómo reaccionar, continué tocando el claxon y gritando, preguntándome qué diablos estaba haciendo.
De repente sentí un golpe fuerte contra mi tráiler. Perdí el control del volante, salí de la carretera, rompí una cerca y terminé en medio del monte. Afortunadamente no sufrí daños, pero el motor de mi tráiler se apagó completamente y no pude volver a arrancarlo. Tampoco funcionaba la radio y mi celular no tenía señal para pedir ayuda. Honestamente estaba bastante asustado, varado en la completa soledad a las 3 de la mañana. Para aumentar mi inquietud, de pronto vi luces acercándose y mi corazón se paralizó al reconocer que era la misma camioneta blanca que me había seguido durante toda la noche. Se estacionó detrás de mí y apagó tanto el motor como las luces. Rápidamente cerré mi ventana y aseguré el seguro mientras tomaba la navaja que siempre llevaba conmigo, pensando que podría tratarse de un intento de secuestro dado el incremento de la inseguridad. Tras unos 5 minutos de tensa espera en los que nadie salió del vehículo, decidí que debía enfrentar la situación. Salí de mi tráiler con la navaja en el bolsillo, dispuesto a usarla si era necesario, y me acerqué a la camioneta iluminando el camino con la linterna de mi móvil. El área estaba completamente oscura. Solo los sonidos nocturnos del monte rompían el silencio. Me posicioné junto a la ventanilla del conductor y toqué 2 veces mientras preguntaba: «Hola, ¿podemos hablar? ¿Puedes bajar la ventanilla, por favor?». Sin embargo, no recibí ninguna respuesta. Traté de mirar al interior, colocando mi cabeza cerca del vidrio y cubriendo el contorno de mis ojos con las manos para bloquear la luz externa y ver algo dentro, pero no había nadie. Miré hacia la parte trasera de la camioneta y solo encontré un montón de basura. Era evidente que el vehículo había sido abandonado desde hacía tiempo. Abrí la puerta de la camioneta y confirmé que estaba completamente vacía. El terror que sentí es indescriptible. Me preguntaba quién había estado al volante todo ese tiempo siguiéndome. Volví corriendo hacia mi tráiler, pero justo antes de subir, noté una figura parada frente a él, a unos metros de distancia. Solo podía ver su silueta iluminada por las luces del camión. Le saludé con un «hola», pero no obtuve respuesta. En cambio, me hizo un gesto con la mano para que lo siguiera. A pesar de mis dudas, decidí hacerlo, pensando que tal vez necesitaba ayuda. Caminaba rápido y apenas lograba verlo en la distancia. El aire estaba impregnado de un olor fétido, como el de animales muertos. Continué siguiéndolo hasta que se detuvo abruptamente, fijando su mirada en un punto específico del suelo. Corrí para alcanzarlo, pero cuando llegué, él ya había desaparecido. Usé la linterna de mi celular para buscarlo y le grité intentando localizarlo, sin éxito. Entonces, bajé la vista hacia el lugar que él había estado observando. Ahí yacían 3 cuerpos sin vida, irreconocibles, sin poder determinar si eran hombres o mujeres. Lo que vi fue impactante. Huyendo del lugar, me apresuré a subir a mi tráiler, notando que la camioneta blanca había desaparecido. Encendí el tráiler de inmediato, como si fuese un milagro que arrancara. Me alejé rápidamente y llamé a la policía para reportar lo que había encontrado. Conducía entre lágrimas, profundamente conmovido por lo que había visto. Al llegar a la parada de descanso, mis compañeros de trabajo, al verme descender del tráiler, se acercaron corriendo preocupados por mi estado. No sabía cómo empezar a explicarles lo sucedido esa noche, pero hice mi mejor intento y ellos se quedaron conmigo, brindándome algo de consuelo, ya que me encontraba demasiado perturbado para continuar conduciendo solo. En ese momento mi celular sonó. Era uno de los detectives que había llegado al lugar que les había indicado. Me indicaron que querían interrogarme y les comuniqué mi ubicación. Tardaron unos 30 minutos en llegar. Eran 2 detectives. Me preguntaron cómo había encontrado los cuerpos y qué hacía yo en ese lugar tan aislado. Me costaba encontrar las palabras adecuadas para responder, consciente de que mi relato podía parecer increíble.
pero decidí contarles toda la verdad, aunque eso pudiera hacerme parecer sospechoso o incluso un mentiroso. Al terminar mi narración, uno de los detectives extrajo una fotografía y me la mostró. Era la imagen de la camioneta que me había seguido durante la noche. Me preguntó si reconocía el vehículo. Con sorpresa confirmé que sí, que era esa. Los detectives intercambiaron miradas y luego el otro comenzó a explicarme que la camioneta pertenecía a los 3 jóvenes cuyos cuerpos habíamos encontrado. Eran estudiantes universitarios que habían desaparecido semanas atrás. Sus familias habían denunciado su desaparición después de que salieran hacia Ciudad Juárez para realizar un reportaje sobre las mujeres desaparecidas en esa zona, dado que estudiaban periodismo. Nunca llegaron a su destino y llevaban 2 semanas sin noticias de ellos, razón por la cual era crucial determinar cómo los había hallado. Los jóvenes habían sido asesinados a tiros y los detectives querían asegurarse de que yo no tenía vínculos con bandas criminales. Estaba profundamente conmovido, no pude contener las lágrimas y les aseguré que estaba diciendo la verdad. Los detectives me pidieron que me calmara y que les contactara si recordaba algún otro detalle. Luego se marcharon. Me quedé sumamente afectado, pensando en cómo aquellos jóvenes, aquellas almas, habían encontrado en mí al descubridor de sus cuerpos, permitiendo así que sus familias pudieran dejar de buscarlos. Esta ha sido la experiencia más dura y dolorosa de mi carrera como trailero. Gracias por escuchar mi historia. Buenas noches, mi nombre es Ricardo. Durante muchos años me dediqué al transporte de mercancías para distintas compañías. Ahora, ya retirado a mis 70 años, recuerdo que en mis tiempos de conductor viví numerosos sucesos extraños, especialmente uno que ocurrió hace 20 años, mientras transportaba material de construcción de Coahuila a Hidalgo. Llevaba ya 10 horas en ruta y, aunque era de noche, disfrutaba el viaje. Las carreteras vacías me proporcionaban una sensación de paz y tranquilidad inigualable. Como de costumbre, iba escuchando música cuando noté a un hombre haciendo autostop al borde de la carretera. No era raro ver a personas pidiendo transporte en aquella época, y siempre me ha gustado ayudar, así que no dudé en detenerme. El hombre, de unos 60 años, llevaba ropa desgastada y sucia. Le pregunté hacia dónde iba y me respondió que necesitaba ayuda porque su vehículo se había averiado 1 kilómetro más adelante y nadie más había parado para... Le ofrecí llevarlo y ayudarle con mis herramientas. Subió y se acomodó en el asiento del copiloto, manteniendo un silencio sepulcral. Intenté hacerle conversación, preguntándole para qué empresa trabajaba o si estaba bien, dado el estado de su vestimenta, pero no obtuve respuesta. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que deberíamos haber llegado ya al lugar donde decía que estaba su camión, pero no había nada. Inquieto, le pregunté si el lugar estaba un poco más adelante. Solo apuntó hacia adelante con el dedo, indicando que continuara. Seguí conduciendo, pero mi nerviosismo aumentaba. No veía ningún camión ni señal de su vehículo, y lo más extraño fue darme cuenta de que habíamos regresado al mismo punto donde lo había recogido, el kilómetro 62. Esto me desconcertó completamente, ya que no había desviado mi ruta en ningún momento. Ante la falta de explicaciones y la creciente tensión, decidí detener el camión y pedirle al hombre que se bajara, pues su presencia comenzaba a perturbarme profundamente. El hombre descendió de mi vehículo sin emitir palabra alguna, sin agradecer o siquiera mirarme a los ojos. Se dirigió hacia el monte y rápidamente se perdió de vista entre los matorrales. Me quedé inquieto. No me sentía cómodo dejándolo ahí solo, pero ya no era visible. En ese momento, otro camión se detuvo delante de mí. El conductor bajó y se acercó a mi puerta para hablar conmigo. Descendí para atenderlo. Me advirtió: amigo,
Debes salir de aquí. ¿Viste a un hombre pidiendo aventón? ¿No es así? Intrigado, le pregunté cómo sabía eso. Explicó que frecuentaba esta ruta y que el hombre al que había recogido era un camionero que había sufrido un accidente fatal en ese mismo lugar. Añadió que desde hace años ese espíritu hacía autostop a los camioneros y quienes se detenían a ayudarlo terminaban desapareciendo. Reveló que un amigo suyo, hace un año, le había dado aventón a ese mismo hombre tras un supuesto accidente. Habían estado charlando por radio, contando chistes, hasta que su amigo mencionó que ayudaría al hombre accidentado y que retomarían la conversación más tarde. Tras esa llamada, nunca más supo de él ni de su camión. Muchos otros transportistas relataban que ese hombre aparecía siempre en ese punto, pidiendo comunicarse por radio, y aquellos que se detenían simplemente desaparecían, llevados al limbo donde él estaba atrapado. Agradecí al conductor por detenerse y compartirme esa información tan crucial. Me aseguró que no había problema, que entre colegas es fundamental apoyarse. Antes de marcharse, me sugirió que, aunque posiblemente me encontrara nuevamente con ese espectro pidiendo aventón, lo mejor sería ignorarlo y continuar mi viaje. Tras despedirse, él continuó su camino y yo hice lo mismo. Sin embargo, hasta el día de hoy me pregunto por qué esa alma en pena me permitió marcharme, sin llevarme consigo como a los otros camioneros. Es un misterio que siempre rondará en mi mente. Otra experiencia que merece ser contada ocurrió justo antes de que me retirara. Me encontraba transitando la carretera de Guadalajara a Aguascalientes, acompañado de un colega de trabajo. Estábamos charlando, era ya muy entrada la noche y empezaba a sentirme somnoliento, por lo que decidimos que mi compañero tomara el volante para que yo pudiera descansar un poco en la parte trasera de la cabina. Apenas me estaba acomodando cuando mi compañero exclamó: «Ricardo, ¿ves eso?». Levanté la cortina para echar un vistazo y observé una figura que parecía un animal caminando en dos patas, acercándose a nuestro camión. Aún estaba a una distancia considerable como para distinguirlo bien, pero su silueta era desconcertante y siniestra. Mi compañero me preguntó si creía que era un animal o quizás alguien disfrazado. Instintivamente, le sugerí que nos alejáramos de allí, lo que sea que fuera. No presagiaba nada bueno. Intentó arrancar el camión, pero nos encontramos atascados. El lodo dejado por una reciente lluvia nos había inmovilizado. El ser se acercaba más y más, definiéndose en una forma que recordaba a un buey, pero erguido sobre dos patas. De repente se detuvo y simplemente se quedó observándonos. Nos preguntamos si tendría intenciones de atacar. Le propuse a mi compañero que me dejara intentar liberar el camión, pero mis esfuerzos resultaron infructuosos. Era necesario que uno de nosotros bajara para inspeccionar y dirigir el movimiento de las llantas, pero ninguno de los dos quería hacerle frente a la criatura que nos miraba fijamente. Tomé la decisión de resolver la situación por mí mismo y anuncié que bajaría, pero mi compañero me advirtió enérgicamente en contra de hacerlo, convencido de que la criatura estaba esperando precisamente que nos expusiéramos para atacar o hacer algo peor. No suelo creer en lo sobrenatural, pero no pude ignorar el ambiente cargado de tensión y miedo que se había creado. Él insistía en que había algo maligno en ese ser, algo que se podía sentir en el aire. A pesar de eso, traté de no darle importancia, negando sentir algo anormal y pidiéndole que cooperara para intentar sacar el camión del atolladero. Él me suplicó que no bajara del camión, insistiendo en que le hiciera caso. Me contó que su abuelo, quien también fue camionero durante décadas, siempre le advirtió que si se encontraba con un animal en dos patas en medio de la nada, debía huir, ya que representaba un presagio extremadamente maligno y que lo mejor era rezar para ahuyentar tal maldad.
Le mencioné que siempre llevaba conmigo una imagen de Dios que mi esposa colocaba en el tablero para protegerme y sugerí que podríamos usarla para rezar juntos. Él, sin vacilar, la tomó y comenzamos a rezar en voz alta, recitando el Padre Nuestro repetidamente. De repente la criatura comenzó a aullar con tal fuerza que parecía estar justo al lado nuestro. Empecé a sudar frío y mis piernas temblaban. Nunca en mi vida había experimentado un miedo tan profundo. Continuamos rezando sin cesar y poco a poco el ser comenzó a retroceder. No estaba claro si aún nos observaba, pero gradualmente se alejaba y sus aullidos aterradores se fueron atenuando hasta desaparecer completamente en la distancia. Mi compañero entonces dijo, «Es el momento», y se apresuró a bajarse para indicarme cómo maniobrar el camión. Logramos desatascarlo rápidamente y nos alejamos del lugar tan pronto como pudimos. En toda mi carrera como camionero, esta experiencia ha sido, sin lugar a dudas, la más terrorífica, escalofriante y perturbadora que he vivido.